Bueno, hoy les quiero hablar de uno de mis poetas favoritos, del poeta César Vallejo. César Vallejo es peruano. Vallejo. Es quizá el poeta peruano más universal. Del Perú han salido grandes escritores, no solo mi querida Rocío, que tiene sangre peruana, sino grandes escritores, y escritores que yo quiero mucho. Entre los narradores, yo siempre recomiendo los cuentos de Julio Ramón Ribeiro, por ejemplo, y su autobiografía es una belleza. Por supuesto, Vargas Llosa, ¿no? que es un genio describiendo, metiéndonos en situaciones, haciéndonos pensar. Pero en la poesía, el Perú tiene extraordinarios poetas, entre ellos. Sí, César Vallejo, digo, Vargas Llosa era un apátrida, realmente. Como no lo eligieron presidente, renunció a la nacionalidad del Perú. Cosas locas de... Se terminó muriendo ahí. Y terminó yéndose... En su casa toda la vida, o sea, él es muy estado. O sea, tenía una enfermedad muy grave. Mi mamá nació en la ciudad de Arequipa. Yo no sé si eran parientes, capaz, tenían el mismo apellido, pero era muy estable el tipo. Lo poco que me acuerdo, pues escuchaba. Estudié muy poco los demás, me acuerdo de Mariátegui, de Vallejo. Claro. Hay un gran poeta que yo siempre recomiendo, es muy poco conocido, llamado Antonio Cisneros, que es extraordinario entre los poetas del siglo XX del Perú, pero es que Vallejo no tiene comparación. Es decir, Vallejo es el Pablo Neruda, es de la misma talla de Pablo Neruda, aunque haya escrito relativamente menos que Pablo Neruda, porque Vallejo tiene un primer libro llamado Los Heraldos Negros, donde bueno, nos encontramos con una poesía que todavía está atada a la métrica, pero que intenta romper formalmente. Un hombre que, a pesar de que está construyendo en algunos versos rimados, aún así hace experimentaciones orales y de lenguaje oral dentro de sus poemas, y sobre todo trata los temas profundos de la injusticia, del desencuentro humano, que es lo que nos va a capturar de Vallejo, su temática, su tematología. Su libro más interesante es un libro llamado Trilce. Mi maestro, el poeta Carlos Eldemar Pérez, dice que toda la poesía debería llamarse trilce. Trilce. Es una palabra que inventa Vallejo para su poemario, y es un poemario extraordinariamente experimental. Además, es un poemario escrito en la década de los 20, en el momento en el que los ingleses están recibiendo la publicación, por ejemplo, del Ulises, gracias a James Joyce, que es pura experimentación verbal, o que también los ingleses con Las olas de Virginia Woolf, que es un libro también de experimentación verbal, de corriente del pensamiento, de extraordinario. Los franceses van a estar recibiendo a Marcel Proust por esa misma época. Por ese mismo momento se publica el Manifiesto Surrealista, se publica el primer libro del surrealismo en Cadáveres Exquisitos, con André Breton y el señor Philippe de Soupeau, en 1921. En 1922, Vallejo, un peruano extraordinario e inmortal, publica Trilce, que es un libro que pone a América Latina en la sintonía de la vanguardia mundial literaria. Un libro que no le debe nada al Ulises de Joyce, que no le debe nada a ninguno de los libros que estaban experimentando con el lenguaje. Lleva el lenguaje al límite en cada uno de sus poemas.
rompe con el verso métrico, rompe con la oralidad y con la forma literaria adecuada, juega con conceptos profundos de la humanidad, pero al mismo tiempo juega con el lenguaje vacío, se adelanta a las vanguardias latinoamericanas, porque bueno, estamos acostumbrados que las vanguardias fueron las vanguardias artísticas europeas, ¿no? Pero él en 1922 está haciendo lo que en 1924 van a hacer los surrealistas o lo que vienen haciendo los dadaístas desde 1918 sin haber entrado en contacto con ellos, solamente por la intuición de él como poeta. Y mientras que Vallejo está escribiendo eso, Neruda está escribiendo puedo escribir los versos más tristes esta noche, o me gusta cuando callas porque estás como ausente, ¿no? Neruda después, 10 años después, va a experimentar, va a escribir Residencia en la Tierra, va a escribir esos extraordinarios poemas donde ya él es más libre formalmente y no se queda solamente en el tema o en el eco de las palabras, sino que intenta también que su poesía sea más experimental. Después Vallejo, que es un extraordinario militante político también, es un hombre perteneciente a la causa comunista. Y cómo no ser perteneciente a la causa comunista hasta a principios del siglo, ¿no? Es decir, apenas en 1916 triunfa la revolución bolchevique, es la gran esperanza del mundo, ¿no? Posiblemente logremos cambiar el orden planetario, los ricos y explotadores y terratenientes y dueños del mundo. Imagínense ustedes los terratenientes en el Perú, que son los mismos terratenientes en Venezuela, ¿no? Los hijos de los generales que gobiernan son los dueños de las tierras y los grandes feudos latinoamericanos, y él va a Europa y se consigue en Europa, bueno, exactamente lo mismo, una burguesía rancia, cuyos tatarabuelos eran los nobles, y después entonces se casaron los nobles con los burgueses, y los ricos y los millonarios se empezaron a cruzar, y siempre eran los mismos los que gobernaban, y los pobres siempre pobres, ¿no? Entonces, de repente en Rusia triunfa la revolución bolchevique, triunfan las ideas comunistas y nace un gran movimiento comunista internacional donde Vallejo se hace eco de eso, y empieza a escribir Vallejo una cosa bellísima. Primero escribió unos poemas en prosa bellísimos que vamos a trabajar con ellos, a leer un par, pero escribe sus poemas humanos, que quizás son lo más cercano y maravilloso de Vallejo, porque se aleja de la primera experimentación fuerte de Trilce, y con la experiencia de haber experimentado con el lenguaje, entonces se acerca al tema social, al tema humano, al tema de la pobreza, de la tristeza, de la soledad, de la añoranza, de la sociedad industrializada, de la desesperanza, y la convierte en tema poético. Y levanta poemas extraordinarios sobre la vida, sobre la muerte, sobre el desamor, sobre la soledad, que no hay comparación en el mundo. El resultado precisamente de haber vivido una sociedad que estuvo a punto de exterminarse, como fue la sociedad europea en la Primera Guerra Mundial. Una sociedad donde la cantidad de muertos era aterradora, ¿no? Y las juventudes muertas, era verdaderamente aterrador. Eso también inspiró en la misma época en Alemania a los poetas expresionistas, e inspiró a los imaginistas en Inglaterra, inspiró por supuesto a los dadaístas a Tristan Tzara en Zúrich, ese mundo que perdía sentido, ¿no? Y él fue parte de esos movimientos, con la excepción de, el único país europeo que habla español, España, por supuesto, viene viviendo una revolución socialista con la República, y en el 34, si mal no recuerdo, se alza Franco y la pandilla de los generales, 34-36, y se dan entonces las cosas que van a precipitar de algún modo la muerte de Vallejo, que muere muy joven. Vallejo... De la misma forma como influyó al hindú que usted mencionó el otro día,
a Tagore, que hablamos la semana pasada. Era todo ese círculo, ¿no? Bueno, Tagore era un poco mayor que Vallejo, más entrado en el siglo XIX, principios del siglo XX, y bueno, y era el resultado de una colonia. Él no logró ver a la India libre, ¿no? A la India la libera Gandhi. Y quizás ni lo soñó, ¿no? Porque el Imperio Británico a principios del siglo XX era muy fuerte. Con la caída, con la amenaza de la República, Vallejo organiza mítines, organiza actividades, visita varias veces la España republicana en resistencia y escribe la última parte de su libro Poemas Humanos, que es un bellísimo poema largo que se llama España, aparta de mí este cáliz, que es un hermoso poema combatiente. Murió en ese invierno terrible. Aquí, en la parte final de este libro que les pasé, está una biografía, por cierto, muy, muy sabrosa, muy bien hecha, de Vallejo, donde nos narran estas peripecias de su vida. Miren lo que dice aquí. A ver, lo estaba leyendo ahorita. Surge la guerra civil en España el 16 de julio de 1936. Ante la magnitud del acontecimiento, Vallejo depone en el acto toda discrepancia y vuelve a su dinamismo de militante marxista incondicional. De inmediato colabora con la creación de comités de defensa de la República, asiste a reuniones, ayuda en mítines cuyas reprendidas actuaciones y pasión ni se hubiera sospechado. Escruta a toda hora de día y de noche los cables que llegan de España y son publicados en la estación de ferrocarriles de Montparnasse. Inicia una serie de artículos de llamamiento a favor de la causa revolucionaria española en que denuncia la no intervención, solo provechosa al fascismo, no tan franquista como internacional. Favorecía al fascismo internacional, a lo que él denunciaba. ¿Ah? Sí, se conocieron, por supuesto. ¿Dónde iba yo? Perdón, disculpe. Diariamente toma notas y vuelve inclusive a enseñar marxismo en las células clandestinas de obreros simpatizantes. Pese al impacto, escribe algunos poemas todavía. Otoño transcurre. A medio invierno, bien tiene que ver Vallejo que el horizonte se oscurece. Va agudizándose su inquietud y no pudiendo dominar más tiempo su incertidumbre, sale el 15 de diciembre de 1936 para Barcelona y Madrid. El 31 del mismo mes está de regreso en París. Fundados habían sido su angustia y su temor. Ya estaba seguro de que la República había caído, ¿no? Se abre y avanza el año 37, el más trágico en toda la existencia de Vallejo, que no logra su regreso de España reanudar su labor poética. En junio se habla de un Congreso Internacional de Escritores Antifascistas. El autor que escribe esto, que es Georgette de Vallejo, es su esposa, que la sobrevivió. Dice entre paréntesis y con exclamaciones, ¿quién entonces no se dice antifascista? ¿No? Vallejo está designado como miembro representante del Perú, más propiamente dicho, miembro representante de los explotados del Perú. El 2 de julio del 37, el Congreso sale de París para España. Itinerario principal, entre otros pueblos más, Barcelona, Valencia, Madrid y nuevamente Barcelona al volver. Y el 12 del mismo mes, del mes de julio, el Congreso, sano y salvo, está de vuelta en París. Le siguen los restos de Greda Taro, frágil periodista fotógrafa de 23 años, atropellada por un tanque franquista en el frente de Brunete, cuyo retorno a París han estado esperando sus padres. Transcurre la segunda quincena de julio.
Vallejo, aunque convencido de lo peor, no pudiendo en realidad defenderse contra una irreductible esperanza, escribirá algunos artículos todavía. Observa cómo se cierra sobre la España antifascista la red de las pretendidas e inocuas no intervenciones. Con su segundo viaje a España, completa sus apuntes sobre la tragedia del pueblo español. Revisa sus obras, medita otras nuevas. Aunque una tras otra ya se suceden las derrotas, Vallejo no ha escrito ni escribe la palabra sobre España. ¿Habrá un lenguaje para semejante desastre? El mes de agosto pasa, septiembre, y bruscamente surge de Vallejo el monólogo de meses interminables. En 3 meses escribe 25 poemas, últimos de poemas humanos, y dirige a la misma España su ruego y su exceso de desesperación. España, aparta de mí ese cáliz. Miren este hermoso poema que dice así. El último poema de España, aparta de mí ese cáliz, dice: niños del mundo, si cae España, digo, es un decir, si cae del cielo abajo su antebrazo que hacen en cabestro 2 láminas terrestres. Niños, ¿qué edad la de las sienes cóncavas? ¿Qué témpano en el sol lo que os decía? ¿Qué pronto en vuestro pecho el ruido anciano? ¿Qué viejo vuestro 2 en el cuaderno? Niños del mundo, está la madre España con su vientre a cuestas, está nuestra maestra con sus férulas, está madre y maestra, cruz y madera, porque os dio la altura, vértigo y división suma. Niños, está con ella, padres procesales. Si cae, digo, es un decir, si cae España de la tierra para abajo, niños, ¿cómo vais a cesar de crecer? ¿Cómo va a castigar el año al mes? ¿Cómo va a quedarse en 10 dientes el papelote, el dictongo, la medalla en llanto? ¿Cómo va el corderillo a continuar atado por la pata al gran tintero? ¿Cómo vais a bajar las gradas del alfabeto hasta la letra en que nació la pena? Niños, hijos de guerreros, entre tanto, bajad la voz que España está ahora mismo repartiendo la energía entre el reino animal, las florecillas, los cometas y los hombres. Bajad la voz que está en su rigor, que es grande sin saber qué hacer, y está en su mano la calavera hablando y habla la calavera aquella de la trenza, la calavera aquella de la vida. Es una oda, ¿no? España, aparta de mí ese cáliz, ¿no? Bueno, esos son los últimos poemas de ese libro, Poemas Humanos, que es un poema que se podría leer hasta aparte. Yo quiero que ustedes se detengan, cuando estén viendo este libro, a ver la manera en la que el hombre corregía sus textos, ¿no? Miren cómo pasaba líneas y borraba, cómo jugaba, aquí bien, lo que tachó, lo que no le gustaba del texto. Solo él interpretaba eso. No, aquí está, es decir, tú ves esto que les pasé al grupo, ustedes van a ver y se van a dar cuenta que abajo en el poema está exactamente las correcciones que él hizo. Es decir, las palabras de tachadas no salen en el poema transcrito, en el poema que se publicó. Les voy a leer algunos poemas de Poemas Humanos. Vocabulario cargado. Miren este poema me encanta. La primera vez que yo leí este poema tenía 17 años. Se llama Un hombre pasa con un pan al hombro. Un hombre pasa con un pan al hombro. Voy a escribir después sobre mi doble. Otro se sienta, rasca, se extrae un piojo de su axila. Mátalo.
¿Con qué valor hablar del psicoanálisis? Otro ha entrado a mi pecho con un palo en la mano. Hablar luego de Sócrates al médico. Un cojo pasa dando el brazo a un niño. Un cojo pasa dando el brazo a un niño. Voy después a leer a André Breton, que es el padre del surrealismo, ¿no? Es decir, qué imagen más surrealista que un cojo ayudando a un niño a cruzar la calle. Miren las correcciones, hizo algunas correcciones a pesar de que es un poema muy sencillo. Otro tiembla de frío, tose, escupe sangre. ¿Cabrá aludir jamás al yo profundo? Otro busca en el fango huesos, cáscaras. ¿Cómo escribir después del infinito? Un albañil cae de un techo, muere y ya no almuerza. Innovar luego el tropo o la metáfora. Un comerciante roba 1 gramo en el peso a un cliente. Hablar después de cuarta dimensión. Un banquero falsea su balance. ¿Con qué cara llorar en el teatro? Un paria duerme con el pie a la espalda. Hablar después de nadie de Picasso. Hablar después a nadie de Picasso. Movía las formas, ¿no? Sí. Bueno, pero hay alguien que está dormido en una esquina y tiene... Alguien va en un entierro sollozando. ¿Cómo luego ingresar a la academia? Alguien limpia un fusil en la cocina. ¿Con qué valor hablar del más allá? Alguien pasa contando con sus dedos. ¿Cómo hablar del no yo sin dar un grito? Esta afirmación, imaginen, miren lo sencillo de la estructura de este poema. Son una afirmación y una antítesis en forma de pregunta todos los segundos versos, ¿no? Pero estas preguntas es lo que hacen que haya una relación poética. No son solamente afirmaciones sociales, sino que la contradicción que se genera en la pregunta hace que nos demos cuenta, que revelemos la sensibilidad que tiene esta persona para pensar. Miren este bello poema. También estamos leyendo el último libro de Vallejo, Poemas Humanos. Tengo un miedo terrible de ser un animal. Tengo un miedo terrible de ser un animal de blanca nieve que sostuvo padre y madre con su sola circulación venosa. Y que este día espléndido, solar y arzobispal, día que representa así a la noche, linealmente, elude este animal estar contento, respirar y transformarse y tener plata. Sería pena grande que fuera yo tan hombre hasta ese punto. Un disparate, una premisa ubérrima, a cuyo yugo ocasional sucumbe el goce espiritual de mi cintura. Un disparate. En tanto, es así, más acá de la cabeza de Dios, en las tablas de Locke, de Bacon, en el lívido pescuezo de la bestia, en el hocico del alma. Y en lógica aromática, tengo ese miedo práctico, este día espléndido lunar, de ser aquel, tal vez, a cuyo olfato huele a muerto el suelo, el disparate vivo y el disparate muerto. Oh, revolcarse, estar, toser, fajarse la doctrina a la sien, de un hombro a otro, alejarse, llorar, darlo por 8 o por 7 o por 6 o por 5 o darlo por la vida que tiene 3 potencias. Esto es un poema de un discurso ideológico. Es una revelación en contra del hombre burgués. Pero ¿qué hace Vallejo? Vallejo no lo plantea como un discurso político,
sino que lo convierte en metáfora. Es lo que los diferencia de lo que podremos llamar panfletos, que es el nombre que se le da a los poemas políticos. Miren este. Este se llama A lo mejor soy otro. A lo mejor soy otro, andando al alba, otro que marcha en torno a un disco largo, a un disco elástico, mortal, figurativo, audaz diafragma. A lo mejor recuerdo al esperar anoto mármoles donde índice escarlata y donde catre de bronce un zorro ausente, espurio, enojadísimo. A lo mejor, hombre al fin, las espaldas ungidas de añil misericordia. A lo mejor me digo, más allá no hay nada. Me da la mar el disco, refiriéndolo con cierto margen seco a mi garganta. Nada en verdad más ácido, más dulce, más kantiano. Pero sudor ajeno, pero suero o tempestad de mansedumbre, decayendo o subiendo, eso jamás. Echado, fino, exhúmome, tumefacta la mezcla en que entro a golpes, sin piernas, sin adulto barro, sin armas, una aguja pretendida en el gran átomo. No, nunca, nunca ayer, nunca después. Y de allí este tubérculo satánico, esta muela moral del plesiosaurio y estas sospechas póstumas, este índice, esta cama, estos boletos. Dirán ustedes, qué difícil es este poema. ¿Por qué el poeta escribe de esa manera como para que yo no lo entienda? ¿Por qué el poeta intenta, siendo un maestro de la poesía, intenta cifrar sus ideas, sus sueños, sus sentimientos? Porque este poema va, como el resto de los poemas, grandes poemas, va en dos sentidos. Va en el sentido de la imagen, de lo que suena, de las asociaciones lingüísticas revolucionarias, en el sentido en el que son innovadoras, y en el otro sentido va en el sentido de la denuncia, de la demanda. A medida de que nos acercamos a las obviedades, los genios de la literatura le huyen a las obviedades. Por eso es tan difícil leer el Ulises de Joyce, como por ejemplo, o por eso a mucha gente le cuesta leer 100 años de soledad, porque se confunden con Aureliano Tal y el otro Aureliano, y la gente que quiere la papilla masticada, bueno, le cuesta leer hasta 100 años de soledad, que es bastante más sencillo porque es una novela y tiene una historia, ¿no? Entonces, en la poesía, sobre todo en esa poesía de principios del siglo XX, la construcción del lenguaje poético iba en esos dos caminos de innovaciones. Es decir, ¿cómo hago yo para decir lo que estoy diciendo, denunciar lo que quiero denunciar, expresar mis ideas y al mismo tiempo innovar y al mismo tiempo hacer que el poema relumbre en imágenes por sí solas, ¿no? Porque aquí hay cosas extraordinarias, ¿no? El tubérculo satánico, esa cosa que está escondida bajo tierra, esa raíz gigante que está escondida bajo tierra y que es el mal, que es la conducta esa del hombre, o esto de una aguja prendida en el gran átomo, ¿no? Adoptaba ese estilo a propósito. Claro. Sí. O para que se interpretara. Bueno, para hacer que la poesía no sea solamente no sea un discurso obvio. La obviedad en la poesía, por ejemplo, ¿qué nos pasa a muchos de nosotros cuando comenzamos a escribir poemas? Me pasó a mí. El primer poema que me publicaron en una antología fue una antología que hicieron el Circuito Liceísta de las Letras. Estaba yo en el liceo.
Y el poema, yo lo coloco en el libro de ensayos, está el poema. El poema dice: quiero perderme en tu cintura, aprender de tus placeres, lloverme en tus cabellos. Es decir, aquella cosa exactamente lo que yo quería. Es decir, lo quería en metáforas, pero era lo que yo quería, es decir, tocar a esa persona. Ese poema es malo porque solamente dice lo que quiero que suceda. Un poema debe de ir en más de una vertiente. No es solamente decirte que te quiero tocar. Es lo que dice Neruda en el final del poema 14 de los 20 poemas de amor, ¿no? Voy a hacer contigo lo que la primavera hace con los cerezos. Es decir, cómo nos muestra algo extraordinariamente bello como el florecimiento de los cerezos, pero también nos está hablando de la manera en la que quiere preñar a esa mujer, ¿no? Hacer que sea fértil, porque el poema habla sobre la fertilidad o estas cosas. Es decir, la gran poesía, aún la poesía que está encasillada en un género como la poesía amorosa, bueno, tiende a ir en más de una vertiente, no solamente en un camino, sino que es polisémica, tiene varios sentidos. A ver. Miren esto. Se llama No me digan nada. No me digan nada que no pude matar perfectamente, ya que sudando tinta uno hace cuanto puede. No me digan nada. Volveremos, señores, a vernos con manzanas. Tarde la criatura pasará a la expresión de Aristóteles armada de grandes corazones de madera. La de Heráclito injerta en la de Marx. Aquella cosa la del suave sonando raudamente. Es lo que bien narraba mi garganta. Uno puede matar perfectamente. Señores, caballeros, volveremos a vernos sin paquetes. Hasta entonces exigiré de mi flaqueza el acento del día que, según veo, estuvo ya esperándome en mi lecho. Y exijo del sombrero la infausta analogía del recuerdo, ya que a veces asumo con éxito mi inmensidad llorada, ya que a veces me ahogo en la voz de mi vecino y padezco, contando en maíces los años, cepillando mi ropa al son de un muerto o sentado borracho en mi ataúd. Miren este poema. Se llama París, octubre de 1936. Morirá él 2 años después. Algo parecido a esto. De todo esto, yo soy el único que parte. De ese banco me voy, de mis calzones, de mi gran situación, de mis acciones, de mi número herido parte a parte. De todo esto, yo soy el único que parte. De los campos elíseos o al dar vuelta la extraña callejuela de la luna, mi defunción se va, parte mi cuna y, rodeada de gente, sola, suelta, mi semejanza humana dase vuelta y despacha sus sombras una a una. Y me alejo de todo, porque todo se queda para hacer la coartada. Mi zapato, su ojal, también su lodo y hasta el doblez del codo de mi propia camisa abotonada. Hay un poema muy famoso que se llama Piedra Blanca sobre Piedra Negra, que es el último que voy a leer de este
libro que se llama Poemas Humanos para leer un par de poemas en prosa, del libro Poemas en Prosa. Piedra blanca sobre piedra negra. Piedra negra sobre piedra blanca, perdón, al revés. Miren esta belleza. Me moriré en París con aguacero, un día del cual tengo ya el recuerdo. Me moriré en París y no me corro, tal vez un jueves, como es hoy, de otoño. Jueves será, porque hoy jueves que proso estos versos, los húmeros me he puesto a la mala y jamás como hoy me he vuelto con todo mi camino a verme solo. César Vallejo ha muerto, le pegaban todos sin que él les haga nada. Le daban duro con un palo y duro también con una soga. Son testigos los días jueves y los huesos húmeros, la soledad, la lluvia, los caminos. Murió un día que no le gustaba, murió el lunes. Él decía que el lunes no se iba a morir, que se iba a morir jueves. Y murió el lunes. Los lunes son tan pavosos. A mamá le encantaba Vallejo, mamá recitaba versos de Vallejo. Y mamá se murió un lunes y a mi mamá no le gustaban tampoco los lunes, era impresionante. Hoy se me acuerda que sí, mamá murió un lunes, 3 días antes de la Navidad. ¿Se le gustaba tanto Vallejo también? Sí, le gustaba mucho Vallejo, lo recitaba, mamá lo recitaba, mamá tenía una memoria, mamá murió a los 95 años, pero murió con la cabeza perfecta. Preocupada ese día que le iban a dar los santos soles. Y entonces, cuando terminó el acto, yo le dije, el café con el cura y los alfajores, yo había visto alfajores el día anterior, ella me encantaba, entonces, ya para que le diga, mamá tomó un café 4 horas antes de irse. Perfecto. O sea, ella estaba completamente lúcida cuando le dieron la extremunción. Sí, perfecto. Qué terrorífico. Perfecto, porque tenía o sea, físicamente tenía un tumor, parece ser, era como algo que ella había nacido con eso, era como un tumor que creció con ella. Y se me fue desarrollando ya en los últimos años, porque se me puso muy delgada, no pudimos operar, pero mamá era 96 años. 95, Wow. 95. Miren este poema en prosa de Vallejo, del libro Poemas en Prosa. Se llama Existe un mutilado. Existe un mutilado, no de un combate, sino de un abrazo. No de la guerra, sino de la paz. Perdió el rostro en el amor y no en el odio. Lo perdió en el curso normal de la vida y no en un accidente. Lo perdió en el orden de la naturaleza y no en el desorden de los hombres. El coronel Picot, presidente de Les Jules Cassés, lleva la boca comprimida por la pólvora de 1914. Este mutilado que conozco lleva el rostro comido por el aire inmortal e inmemorial. Rostro muerto sobre el tronco vivo, rostro yerto y pegado con clavos a la cabeza viva. Este rostro resulta ser el dorso del cráneo, el cráneo del cráneo. Y vi una vez un árbol darme la espalda y otra vez un camino que me daba la espalda. Un árbol de espaldas solo crece en los lugares donde nunca nació ni murió nadie. Un camino de espaldas solo avanza por los lugares donde ha habido todas las muertes y ningún nacimiento. El mutilado de la paz y del amor, del abrazo y del orden, y que lleva el rostro muerto sobre el tronco vivo, nació a la sombra del árbol de espaldas, y su existencia transcurre a lo largo del camino de espaldas. Como el rostro está yerto y difunto, toda la vida psíquica, toda la expresión animal de este hombre se refugia para traducirse al exterior
en el peludo cráneo, en el tórax, en las extremidades. Los impulsos de su ser profundo al salir retroceden del rostro y la respiración, el olfato, la vista, el oído, la palabra, el resplandor humano de su ser, funcionan y se expresan por el pecho, por los hombros, por el cabello, por las costillas, por los brazos y por las piernas y los pies. Mutilado del rostro, tapado del rostro, cerrado del rostro, este hombre, no obstante, está entero y nada le hace falta. No tiene ojos y ve y llora. No tiene narices y huele y respira. No tiene oídos y escucha. No tiene boca y habla y sonríe. No tiene frente y piensa y se sume a sí mismo. No tiene mentón y quiere y subsiste. Jesús conocía a un mutilado de la función, que tenía ojos y no veía, que tenía orejas y no oía. Yo conozco al mutilado del órgano, que ve sin ojos y oye sin orejas. Se necesita mucha imaginación, ¿eh? Se necesita estar pendiente de las cosas sencillas. Miren este hermoso poema en prosa que se llama Hallazgo de la vida. Después les recomiendo que vayan a ver lo que él tacha, porque es asombroso ver este recurso extraordinario. Yo nunca había visto las tachaduras de sus propios escritos. Yo voy tachando y voy poniendo flechas y luego voy corrigiendo. Se llama Hallazgo de la vida. Señores, hoy es la primera vez que me doy cuenta de la presencia de la vida. Señores, ruego a ustedes dejarme libre un momento para saborear esta emoción formidable, espontánea y reciente de la vida, que hoy por primera vez me extasía y me hace dichoso sobre las lágrimas, hasta las lágrimas. Mi gozo viene de lo inédito de mi emoción. Mi exultación viene de que antes no sentí la presencia de la vida, no la he sentido nunca. Miente quien diga que la he sentido. Miente y su mentira me hiera al punto que me haría desgraciado. Mi gozo viene de mi fe en este hallazgo personal de la vida y nadie puede ir contra esta fe. Al que fuera, se le caería la lengua y se le caerían los huesos y correría el peligro de recoger otros ajenos para mantenerse en pie ante mis ojos. Nunca, sino ahora, ha habido vida. Nunca, sino ahora, han pasado gentes. Nunca, sino ahora, ha habido casas y avenidas, aire y horizonte. Si viniese ahora mi amigo Peiret, yo le diría que yo no le conozco y que debemos empezar de nuevo. Cuando en efecto le conozco a mi amigo Peiret, hoy sería la primera vez que nos conocemos. Le diría que se vaya y regrese y entre a verme como si no me conociera, es decir, por la primera vez. Ahora, yo no conozco a nadie ni nada. Me advierto en un país extraño en el que todo cobra relieve de nacimiento, luz de epifanía inmarcesible. No, señor, no hable usted a ese caballero. Usted no lo conoce y le sorprendería tan inapropiada parla. No ponga usted el pie sobre esa piedrecilla. Quién sabe, no es piedra y usted vaya a dar en el vacío. Sea usted precavido, puesto que estamos en un mundo absolutamente inconocido. Cuán poco tiempo he vivido. Mi nacimiento es tan reciente que no hay unidad de medida para contar mi edad. Si acabo de nacer, si aún no he vivido todavía, señores, soy tan pequeñito que el día apenas cabe en mí.
Nunca, sino ahora, oí el estruendo de los carros que cargan piedras para una gran construcción del Boulevard Haussmann. Nunca, sino ahora, avancé paralelamente a la primavera, diciéndola, si la muerte hubiera sido otra. Nunca, sino ahora, la luz áurea del sol sobre la cúpula del Sacré-Cœur. Nunca, sino ahora, se me acercó un niño y me miró hondamente con su boca. Nunca, sino ahora, supe que existía una puerta, otra puerta y el canto cordial de las distancias. Dejadme. La vida me ha dado ahora en toda mi muerte. Fuerte. Y elimina todo un párrafo al principio. Y vamos a cerrar con este, que es de mis favoritos. Se llama Voy a hablar de la esperanza. Miren cómo los títulos juegan con el contenido del texto, ¿no? Yo no sufro este dolor como César Vallejo. Yo no me duelo ahora como artista, como hombre, ni como simple ser vivo siquiera. Yo no sufro este dolor como católico, como mahometano, ni como ateo. Hoy sufro solamente. Si no me llamase César Vallejo, también sufriría este dolor. Si no fuese artista, también lo sufriría. Si no fuese hombre, ni ser vivo siquiera, también lo sufriría. Si no fuese católico, ateo, ni mahometano, también lo sufriría. Hoy sufro desde más abajo. Hoy sufro solamente. Me duelo ahora sin explicaciones. Mi dolor es tan hondo que no tuvo ya ni causa, ni carece de causa. ¿Qué sería su causa? ¿Dónde está aquello tan importante que dejase de ser su causa? Nada es su causa. Nada ha podido dejar de ser su causa. ¿A qué ha nacido este dolor por sí mismo? Mi dolor es del viento del norte y del viento del sur, como esos huevos neutros que algunas aves raras ponen del viento. Si hubiera muerto mi novia, mi dolor sería igual. Si me hubieran cortado el cuello de raíz, mi dolor sería igual. Si la vida fuese, en fin, de otro modo, mi dolor sería igual. Hoy sufro desde más arriba. Hoy sufro solamente. Miro el dolor del hambriento y veo que su hambre anda tan lejos de mi sufrimiento que de quedarme ayuno hasta morir, saldría siempre de mi tumba una brizna de hierba al menos. Lo mismo del enamorado, que sangre la suya más engendrada para la mía, sin fuente ni consumo. Yo creía hasta ahora que todas las cosas del universo eran inevitablemente padres o hijos. Pero he aquí que mi dolor de hoy no es padre ni es hijo. Le falta espalda para anochecer, tanto como sombra le sobra pecho para amanecer, Y si lo pusiera en una estancia oscura, no daría luz. Y si lo pusiese en una estancia luminosa, no echaría sombra. Hoy sufro, suceda lo que suceda. Hoy sufro solamente. Qué complicado el hombre Era depresivo. ¿Qué hacemos? Se da con todo. Yo comparo a los poetas con los psicoanalistas. Están en un mundo muy de ellos. ¿Qué pasa con César Vallejo? ¿Por qué se nos presenta de esta manera? ¿Y por qué su poesía o su literatura le es tan difícil a nosotros entenderla, digamos, o entenderla fácilmente? Primero porque parte de eso que les comentaba al principio, de que la poesía es polisémica. Es decir, una forma de expresión literaria en general
que tenga un solo sentido, que sea unívoca, es una forma literaria pobre. No quiero decir que no exista literatura así, pero es como ver una película mala. Usted ve una película mala o una película mediana, no mala, porque las malas no se terminan de ver, pero usted ve una película de esas que pasaban en Venevisión a las 4 de la tarde los domingos, que nadie veía o que alguien tenía el televisor puesto y no tenía actores famosos, no tenía grandes actuaciones, y al final todos terminaban felices juntos y abrazados y el fin. Y uno se preguntaba, pero el mundo puede seguir sin esta película. Y pasaron esto para rellenar esta hora y poner la propaganda del Avanzán, porque de otra manera, ¿para qué otra existencia tiene esta película? Cuando leemos un libro plano, o nos encontramos con nuestro problema de escritura y decimos, ¿será que con esto que estoy diciendo es suficiente? Siempre es importante que recordemos que la buena literatura debe tener más de un sentido, o debe de dejarnos en ese valle en el que nos deja la literatura de Vallejo, por ejemplo, que uno dice, escuché algo o leí algo que me gusta mucho, pero al mismo tiempo no lo he terminado de digerir. Sigo masticando esto porque tiene todavía que ser masticado, tiene todavía que ser pensado o sentido. Carlos Ildemar Pérez dice que hay un problema con los poemas que comunican cosas, que un escrito, un poema no está hecho para comunicar. Un reportaje está hecho para comunicar, un programa de televisión está hecho para comunicar, un noticiero, un TikTok, supongo, está hecho para comunicar. Pero un poema no está hecho para comunicar. Un poema está hecho para poetizar. Es decir, para hacer que lo evidente se haga más complejo. Que podamos ver en la realidad cosas que no están a simple vista. Si nosotros vemos un árbol, me pongo yo a pensar, en un árbol plantado aquí en el medio de la plaza, cualquiera de esos árboles, si lo vemos como una fotografía, podemos intentar reproducir el árbol, ¿no? Como un documento. Un periodista diría, bueno, aquí está el árbol que tiene tanto tiempo. Un historiador nos diría el momento en el que se sembró el árbol y la importancia que tiene el árbol. Nos diría un botánico, bueno, la familia del árbol, su área, qué frutos da, cuánto tiempo vive. Pero ¿qué puede hacer un poeta con un árbol de la plaza sino convertir sus raíces en líneas telefónicas que se comunican entre todos los árboles de la plaza? Y entonces los árboles se están hablando, porque todos están entrelazados. O los árboles se convierten en hogares para los diferentes animales, ¿no? Para los pájaros. Y los árboles toman otro sentido, además de dar sombra. Porque el poeta busca... También para un indigente puede ser. Claro, imagínate qué hacer con la tristeza del indigente. Nos planteaba Vallejo allí mismo en ese poema que nos hablaba del paria que dormía con el pie en la espalda, ¿no? Imagínense qué contorsión, qué tan incómodo estaba durmiendo. Y Vallejo no nos dice, ay, pobrecito. Nos dice, ¿cómo voy a hablar yo de Picasso? Que está en los grandes salones, ¿no? Y que habla de la opulencia. Vallejo utiliza al indigente no para regalarnos una denuncia directa, sino para hacernos pensar profundamente sobre nuestra sociedad y sobre qué es, hasta qué punto somos capaces de desfigurarnos, ¿no? Como Vallejo, como Picasso desfigura las cosas. Entonces, yo les planteaba la sesión pasada que buscáramos 5 cosas sencillas, ¿no?
5 cosas sencillas que ahora vamos a empezar a trabajar en ellas. Me gustaría muchísimo conocer cuáles son esas cosas sencillas. Porque la siguiente tarea es agarrar esas cosas sencillas y de algún modo sacarlas del contexto de la realidad y pasarlas al contexto de la poesía. No sospecho que cosas sencillas hayan traído ustedes, pero estoy seguro de que podremos soñar, es decir, poetizar esas cosas para profundizar en ellas y hacer que funcionen para la literatura. Estoy seguro de que las agarra, como les digo, un historiador a esta baldosa, y el historiador nos puede hablar de la prolija industria de artesanos de la mampostería del Zulia, que ya, por cierto, esto lo hacían a mano, es decir, esto era una industria extraordinaria. La mayoría de las casas tienen esta hermosa mampostería. Es un arte, ¿no? Y el historiador nos puede hablar de eso, o un artista plástico nos puede hablar de esto. Pero ¿qué hace un poeta con esa estrella? ¿Cómo hace el poeta para hablar de la geometría individual de cada baldosa que al unirse produce una estrella? ¿Cuánto sentido puede ganarle el poeta a ese hecho de que 4 baldosas hagan una estrella? Y nos arriesgamos a creer en eso porque, como me gustaría que revisaran pásame el libro para recomendarles el ensayo. Hay un ensayo que habla sobre eso y me gustaría que lo revisaran. Que donde hablamos de la realidad poética, debe ser la estructura del poema, 131, ¿será? A ver el final. Ajá. Sí, vamos a leer este ensayo, porque aquí hablamos de esta progresión de la poesía, ¿no? Hablamos de la imagen poética, hablamos de la realidad poética, de la imaginación poética y finalmente del pensamiento poético. Cómo podemos ir avanzando en la construcción de nuestras imágenes poéticas, de nuestra realidad poética. Finalmente, cómo creamos una imaginación poética y cómo todo eso se va a traducir en un pensamiento poético. Esa es la estructura del poema, la página 131 de este libro. 131, Alfredo, ponle ya. El que no lo tenga también lo puedo pasar, lo paso ahorita por el grupo, el PDF del libro, si no tienen el libro. Vamos a escuchar las palabras que trajeron. Y vamos pensando en eso, y la semana que viene traemos como ejercicio entonces 5 textos cortos donde hablemos del dolor de esas cosas sencillas. Por ejemplo, el que eligió un bombillo, ¿cómo se duele un bombillo, no? ¿Cuál es el dolor del bombillo? ¿Cuál es el dolor de un zapato? ¿O cuál es el dolor de...? ¿Por qué? Porque llevamos a estas cosas, que todavía no sospecho que serán, las llevamos a un extremo en el cual la única manera de entenderlo es a través de la poesía. Sobre alguna cosa cotidiana. Tenemos que elegir 5 cosas, Rocío, con las que vamos a trabajar estas próximas 4 sesiones. Pues mi intención es que los textos que vamos a producir todas estas sesiones los vamos a hacer en una antología de cada uno de ustedes, donde van a estar los textos de esas 5 cosas sencillas que tú eliges. Te invito a que reflexiones hoy, cuando vayas para tu casa o esta semana, en 5 cosas que tú creas que sencillas, que no sean un discurso, es decir, no decir el amor. ¿Por qué? Porque el amor es una idea, ¿no? Una cosa, como una botella plástica, como una mata de bromelia, como algo que sea un objeto, algo que sea bastante
concreto. Y esa cosa concreta vamos a aplicarle después ejercicios como este que ahora le estamos haciendo, donde vamos a intentar ver cuál es el dolor de esa cosa. Es decir, por ejemplo, ¿cómo se duele una mata de bromelias? Porque la mata de bromelias no solamente tiene el tallo, no solamente fue pequeña, sino que tiene que ver caer las bromelias. ¿Qué pasa en el dolor de esa mata? ¿No? Nos ponemos a imaginar, a poetizar sobre esas realidades. Sobre el dolor de las cosas que... De esas 5 cosas que tú vas a escoger de tu vida. Tu florero. Pero ese florero, por ejemplo, un florero es como muy universal. Piensa en quizás un florero de barro, algo que sea. O una tacita de peltre. La tacita de peltre, la del café. Esa tacita de peltre. Se me cayó uno estos días y se Entonces, esa tacita de peltre que pareciera no importar en el mundo, un poeta puede hacer de ella algo trascendente si profundiza en ella, si logra hacer de esa. En la sesión pasada vimos lo que hizo Wallace Stevens con el mirlo, ¿no? Con ese pájaro, y lo pensó y lo repensó y lo miró de muchísimas maneras. Bueno, si tenemos un pájaro que nos guste, puede ser un pájaro, puede ser hasta una chapa de Coca-Cola, pero tiene que ser un objeto, no una idea, porque con las ideas es más complicado. Vamos por otro sentido, ¿no? Es decir, si hablamos de la soledad, del miedo, de la paternidad, son ideas y son más difíciles de tragar. En forma en prosa. En este caso puede ser en prosa, puede ser en verso, como ustedes lo quieran traer. No hay límite en la manera en la que ustedes lo van a hacer. Pero hoy vamos a hablar sobre el dolor. Es decir, Gildardo, que es un escritor, narrador que inventa su mundo con su ecosistema, yo imagino que si él agarra un pendrive, dirá todo lo que pueda pasar con un pendrive. Vamos a escuchar las 5 cosas que trajimos, Jorge. Bueno, yo creo que Agarra el microfonito porque... ¿Qué tenés que ir? Sí, yo entiendo. Hasta luego, gracias. no fueron Gracias por el dato. no fueron cosas lo que yo escribí, ¿no? Pero bueno, a lo mejor algo se puede hacer. Yo en lugar de cosas, escribí sensaciones. Ok. Una iguana caminando por el borde del bahareque. El aroma a plátano asado cuando llegaba del colegio a la casa en mi infancia. La dulzura del guarapo de papelón con limón. El trinal de los pájaros en la mañana y el croar de las ranas al anochecer. Sentir los caminos que quedan en mi espalda cuando mi esposa me la rasca. Bueno, de allí sacar las cosas, ¿no? Es decir, la iguana es una cosa, la iguana del patio, ahí está, lo mismo el guarapo de papelón o el papelón, como lo quieras agarrar, cualquiera de las dos cosas. Es decir, ahí están las cosas, solo que las desarrollaste como con esa memoria emotiva, está bien. La más difícil es la rascada de espalda. La uña. Sí, tenés que coger bien allí, porque a ese sí es una sensación extraordinaria, pero es difícil de objetizar, ¿no? O sea, de convertir en un objeto. Quizás la comezón podría ser una... Si la separas de tu cuerpo, no. Bueno, pero ahora toca la tarea es de pensar cómo duelen esas cosas, cómo duele una iguana, es decir, o cómo puede sufrir una iguana, ¿verdad? La vida de la iguana no es tan fácil. No. Tiene muchos años viviendo. Y con las más viejas se ponen marrones, ¿no? Las jovencitas son las verdes. Bueno, ahí tienes madera, iguana para cortar. Bien, yo tengo 5 cosas
Hay algunas que les puse título a las cosas, como Jorge. La primera es una pestaña que cae. Ya la tengo escrita, pero la voy a leer la próxima semana. Dale, te escucho. La tengo escrita ya el caso de la pestaña. El dolor. Sí, El dolor de la pestaña. de alguna manera. Ah, bueno, pero a ver. Bueno, no tanto del dolor, pero bueno, dice. Juntas son amazonas protectoras del reino de tu mirada. Pero cuando una cae es la coma en el verso de tu rostro. O tal vez un deseo anhelado en la yema de tu dedo. Allí una esperanza diminuta aguarda el soplo de tu aliento para anidar en el divino cáliz de la escucha. Ok. Saliéndome del ejercicio, yendo a tu texto. Mira que la estructura que le diste al texto es causa y efecto de todo, ¿no? Es decir, Sí. Acción y reacción. Eso funciona poéticamente, pero hay que intentar no abusar que toda la estructura sea eso. Okay. Te podrías trabajar los versos del medio y convertirlos no en reacciones, sino en afirmaciones, ¿no? En algo para que haga contraste en la estructura del poema. Eso es fuera de la idea de la cosa. La pestaña es un buen objeto. Toma la pestaña, no te olvides de la pestaña, porque creo que es un buen objeto que pasa muy desapercibido. Ajá. Y que es muy poético si pensamos en Cuando cae. no solo cuando cae, no te quedes solo en cuando cae, sino en el objeto de la pestaña, que puede ser esa pestaña que está allí puesta, que puede ser una pestaña que ve caer otra, que puede ser una pestaña que se lleva el viento, pues hasta por el viento se caen, ¿no? Claro. El otro es un vello en un lunar. O sea, Otro pelo. Un lunar peludo. Sí, un vello solitario. Un vello de una verruga. No, lunar. Me gusta más lunar. Así es el chiste, ¿no? Sí, la otra es una silla Manaplas. Ok. Una silla Manaplas, de esas que duran 20 años en el patio. Exacto. Y le ponen patas de madera con alambre. La otra le puse un nombre, la puerta posterior de una fotografía. La puerta posterior. De una fotografía. O sea, lo que está atrás de la fotografía, pero yo le puse así, la puerta posterior de una fotografía. Me llamó mucho no es que me llamó mucho la atención, sino que leí un texto de una escritora polaca, no me acuerdo ahorita el nombre, es muy complicado el nombre, que ella escribió un poema sobre la puerta de una piedra. Entonces me llamó mucho la atención la puerta de una piedra, o sea, como una puerta puede haber en una piedra. Claro, claro. Entonces yo fue la puerta posterior de una fotografía. Y un insecto, el moscardón, me llamó la atención. Extraordinario. Buenos objetos, me gustan. Te toca hablar del dolor del moscardón. Bueno, la primera de esas 5 cosas, un labial. Ok, bueno. La segunda, una tapita de lata de refresco. La tercera, un tacón del zapato. La cuarta, un nido. Un libro. Un nido. Nido. Nido de pajarito. Un nido. Dale forma a ese nido y busca el pajarito que vive en ese nido, para que sea más específico. Porque, por ejemplo, el hornero hace un nido de barro, ¿no? Y hay muchas metáforas, sobre todo en Argentina, porque es un pájaro natural de allá, sobre el hornero, sobre el hogar y sobre... No, yo de una tortolita. Un De nido, una tortolita. un nido de una tortolita. Eso es. Y un chicle masticado. Ah, mira, ese es bastante interesante. ¿Cómo nos olvidamos nosotros de esos chicles masticados debajo de los pupitres o debajo de los... Que se te pega eso. Mira, a mí se me ocurre ya un mini cuento de alguien que chicle piensa en masticado. ese chicle que le quité a ella después de besarla, ¿no? Coño, guardaré este chicle masticado, pues fue el que le quité a ella después de besarla. Ah, un micro cuento. O una niña que le tenga rabia a otra y le pega el chicle en la cabeza. ¿Cuántas cosas no pasan que podemos nosotros empezar a pensar, ¿no? Pero te toca
pensar como el chicle y saber qué le duele a ese chicle. Sí, Vamos a poetizar ese chicle. sí, sí, pues. Pásale el micrófono a nuestro amigo Marruco. Ah, ok. No lo trajo, no te preocupes. No hay... Pero más o menos entiendes el ejercicio para buscarlo la semana que viene. Esas 5 cosas, la otra semana las vamos a seguir usando, las cosas, con otro ejercicio. Tengo varios, ¿no? Son 5. Ajá. Lo escribí corrido, ¿eh? Fue una pluma de gallina el elemento ideal para aplicar el linimento sobre la rodilla lesionada del niño. Lo sintió como una caricia y calmó su aprensión. Una pluma de gallina. Otro es el llavero colocado en la puerta me invita a escapar de mi encierro para gozar la libertad. Extraordinario. Ajá. Me gusta lo del llavero. Sí. Oh. Se dice que el agua es vida. Rebozo el florero y coloco las rosas, pero a los pocos días se marchitan y mueren. No solo del agua viven. Al igual que yo, necesitan de los rayos del sol, de la luna, de la brisa y la caricia del rocío al amanecer. No solo del agua se vive. Claro, el agua es difícil objeto. Sí, Tienes que buscar otro objeto. El agua es complicada. sí. Tal vez el trinar de un pájaro enjaulado no sea un alegre trinar, sino un canto fúnebre, porque está encerrado. Ese sería un pájaro o una jaula. Enjaulado. ¿Podrías hablar de una jaula de un pájaro? Sería el objeto. Al revés, la jaula, El pájaro dentro de la jaula. sí, ok. Memoria secundaria son las notas en la puerta de la nevera. Mi memoria primaria es para recordar que debo leerlas. Esas son las notas en la nevera. Sí. Veo esa dulce sonrisa, ¿no? ¿En qué jardín bañado de rocío pasó mi niña la noche de su sueño para despertar con el rostro tan lozano y fresco? Esa La no. sonrisa del despertar cuando uno mira al niño, ¿no? Que despierta, es muy tierna. Pero no sé si nos sirve como objeto, porque es Sí. más como un sentimiento, una Ah. apreciación de algo. Ajá. Tiene mucha importancia el nudo y el remate en el hilo. En el hilo, o de lo contrario se perderá la firmeza de la costura. El hilo de coser. Sí, Ese es un sí. buen objeto. Claro, si no Para tiene un poetizar. nudo y al final no tiene un remate, de nada sirvió coser. ¿Ya? El lento tintineo de la cuchara dentro de mi primera taza de café de la mañana estimula mi pensamiento. Con calma pienso sobre el orden de las actividades para el día. El tintineo de la cuchara en mi café. O sea que estoy moviendo y pensando, ¿no? ¿Qué es lo que voy a hacer en el día? Por 40 años, vía al trabajo, tropecé con esa semisonrisa que parecía animarme, diciéndome, feliz día, señora. Hoy dio un brinco mi corazón porque no nos topamos. ¿Por qué? De inmediato pensar que murió. Podría estar de vacaciones. Sí. A mí me pasa cuando veo a alguien y me da miedo preguntarle por sus padres. Sí, Pues me presentan al papá, conozco al papá y después yo digo, ¿será que le pregunto? Porque me ha pasado alguna vez que, no, él murió y me siento tan mal. Pero ¿por qué pensar que murió el papá? sí.
Es verdad, es verdad. Van en fila india las hormigas sosteniendo la carga de un terrón de azúcar. Con ello recuperan energía. Yo, en cambio, la pierdo y hasta muero. La azúcar. ¿Seleccionaste las 5 cosas, María Dolores? Yo no lo que llegué a las 9, estaba todo cerrado. Pero te pasé el video. Bueno, tenemos entonces la tarea de ver cómo duelen o cómo se duelen ellas mismas esas 5 cosas que hemos recapitulado. ¿Tú las buscaste, Alfredo, tus 5 cosas? De un ejemplo para poder entender cómo se puede desarrollar. ¿Cuáles son tus cosas, Alfredo? 2 cosas bien revueltas. Ajá. El micrófono. Ah. Mi bella Cecilia. Ay, 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 ay. ¿Lo puedo agregar? Sí. Ok, 2 cosas revueltas en un género incomprensible, pero aprovecho que estás tú, tu sabiduría para que me corrijas. Mira, no tiene nombre. En la mirada, un juguete que luchaba por navegar, pero no sabía navegar. Nadie preguntó, nadie se dio por enterar. A un lado del cocotero más cercano se levantaba sobre 4 pilares una casa de madera. Era la casa de la señora Caridad, quien administraba esa playa. Poco después del almuerzo, el niño deambulando bajo la casa de la señora Caridad, todavía arrastrando la aflicción que le causaba el recuerdo del barco de juguete navegando hacia el deliquio de la tarde, entre la sombra de la casa se encontró con una niña que parecía tan extraviada como él, en una melancolía del destino. No era una niña corriente, tenía los ojos asiáticos, pelo corto sobre la frente, su rostro era más bien redondo que ovalado y el cuello corto. Esa niña le produjo la misma impresión que le hubiera causado el encuentro con un enano o una persona de fantasía. En el gesto de la niña también había un arrobado sentimiento de encontrarse ante un niño corriente normal, de esos niños de los que siempre se veía alejada por una distancia genética. Ahora, bajo las sombras de la casa, se quedaron en esa misma recíproca, creando el recuerdo de ese momento, de esos minutos que dejan un rastro para regresar al mismo lugar antes de morir, pero las tardes de los domingos siempre se apagaban con los rumores cansinos del lago, las últimas luces del horizonte abochornadas en un incendio frío y los cuerpos de los bañistas saturados de manchas, con la piel avergonzada y herida por la satisfacción de un domingo de playa, antes de subir al auto, acarreando un paquete con su vestido de baño. Ya el padre al volante de la camioneta, el niño escuchó la voz de la señora Caridad que le llamaba. Se acercaba seguida por la niña. Con pasos de segundos, la niña quedó frente al niño. Portaba en las manos acunadas un animalito que no cesaba de cantar un estribillo infantil con la gracia de su pico. Extendió sus manos, la niña, obsequiando al niño ese juguete que respiraba y abría los ojos temiendo por esa gente que le rodeaba. El niño sonrió por primera vez en la tarde, tomó con mucho cuidado el regalo y siguió sonriendo mientras miraba a su ya amiga. En adelante, un pollito amarillo fue su mejor amigo siempre, lo tuvo y lo tuve a sus pies y a los míos, le perseguía como una sombra, tanto que eso provocó una tragedia que sucedió, bueno, de aquí, no, es horroroso, pero dice que subió el niño
a la parte superior del armario donde guardaba su padre un revólver, pero esto ya es otra cosa, esto es otro cuento para otra situación. Bueno, de todas maneras me inspiré en lo que tú propusiste como un ejercicio, pero... Bastante libre de las palabras allí. Mira, interesante, aunque extrañé que volvieras a retomar la idea del juguete que no sabía navegar, ¿no? Eso me capturó al principio y se perdió un poco en la relación. Después la llegada del pollito es interesante. También debemos construir los personajes. Cuando pensemos en construir personajes, ¿de qué manera podemos hacerlos más humanos? Yo creo que estás describiendo mucho al niño por fuera y lo que hace, y no lo que siente, ¿no? Si me dices que el pollito es el mejor amigo del niño de ahora en adelante, pero ¿qué siente ese niño al haber tocado el pollito? Es decir, ¿cómo hacerlo más humano? Más... También últimamente has estado escribiendo mucho teatro y supongo que funciona mucho la técnica de describir lo que se hace, que es lo que importa en el teatro, porque muy poco le importa al que lee teatro qué carrizo siente el niño cuando mira el pollito, ¿no? Porque el actor no puede comunicar eso sino con acciones más prácticas sobre la escena. Debe mostrarlo más que sentirlo. Los sentimientos son más interiores, pero la narrativa nos permite sentir esas cosas. Bueno, tenemos dos tareas. Les recuerdo que leamos el ensayo, la estructura... Ay, se me olvidó el nombre. Bueno, el ensayo del libro, la estructura del poema. La estructura del poema se llama, la de la página 131. Y que les va a servir para pensar en cómo estructurar el poema, en pensar en poesía como estructura, y tiene que ver con esto de cómo entender a Vallejo, lo que hace Vallejo en esos niveles, ¿no? Es decir, no solamente la imagen de un verso, sino que Vallejo profundiza en hablar de una realidad poética, es decir, de ese espacio donde se permiten que existan las imágenes poéticas, y finalmente una imaginación poética que es como un constructo más grande donde se desarrollan las realidades poéticas. Gracias por acompañarnos, y les recuerdo, inviten gente, sigue siendo gratis todos los jueves aquí. La tarea para el jueves es sobre esas 5 cosas. ¿Cómo se duelen esas 5 cosas? ¿Cómo